Hoy vamos a adentrarnos en un periodo fascinante y crucial para comprender qué nos hace humanos, el Paleolítico. Estamos hablando del 99% de nuestra historia como especie Saxi. Una inmensidad de tiempo que a veces resulta difícil de imaginar. Desde luego. Para esta inmersión, nos pasaremos en el artículo de la Wikipedia en español sobre el Paleolítico, una fuente sólida para obtener una visión general. Muy completa. ¿Listos para descubrir los misterios de nuestros ancestros más antiguos? Por supuesto que sí. El Paleolítico es una etapa Clave. en la evolución humana. Llena de descubrimientos, adaptaciones y una creatividad que aún nos asombra. Y hoy vamos a desgranar algunos de sus aspectos más interesantes. Muy bien. Por ejemplo, ¿sabías que el Paleolítico se divide en 3 periodos? Inferior, medio y superior. Sí, esta división nos ayuda a organizar la información Yeah. y a comprender la evolución de la cultura y la tecnología a lo largo de este periodo tan extenso. Claro. Aunque es importante recordar que esta periodización se basa principalmente en hallazgos europeos Ya. y puede variar en otras partes del mundo. Tiene sentido, es como ordenar un puzzle gigante. Necesitamos un marco para empezar a encajar las piezas. Totalmente. Y hablando de piezas, ¿qué nos puedes contar de los humanos que habitaron el Paleolítico? Me imagino que no éramos precisamente nosotros tomando café por las mañanas. Desde luego que no. Jaja. El Paleolítico fue el hogar de diversas especies del género Homo, Mm. nuestros antepasados directos. Algunas de ellas nos sonarán, como el Homo habilis, el primer fabricante de herramientas de piedra, Ajá. o el Homo erectus, famoso por ser el primero en salir de África y dominar el fuego. Es increíble pensar en esos primeros pasos fuera de la cuna de la humanidad. La verdad es que sí. ¿Qué les impulsó a aventurarse en territorios desconocidos? Es una pregunta que aún genera debate entre los investigadores. Ya. Algunos apuntan a la necesidad de encontrar nuevos recursos, otros a la presión demográfica o a cambios climáticos. Lo que sí sabemos es que esa migración marcó un hito en nuestra historia evolutiva. Totalmente. Sin duda. Y hablando de cambios climáticos, me viene a la mente la imagen de la era de hielo. Claro. ¿Cómo era el clima durante el Paleolítico? Efectivamente, el clima jugó un papel crucial en la vida de estos humanos. Sí. El Paleolítico se caracterizó por grandes fluctuaciones climáticas Ajá. con periodos glaciares. Ajá. Las glaciaciones, que Eso. alternaban con periodos más cálidos y húmedos, conocidos como interglaciares. Imagina un mundo con inmensos glaciares cubriendo gran parte de Europa y América del Norte, y luego esos mismos territorios transformándose en paisajes más templados. Un escenario realmente cambiante. La verdad es que sí. Debieran enfrentarse a grandes desafíos para adaptarse. Sin duda. ¿Cómo sobrevivían en un entorno tan hostil? Su economía se basaba en la depredación, la caza, la recolección y el carroñeo. Dependían de lo que la naturaleza les ofrecía. Al principio la recolección de frutos, raíces y semillas era fundamental, Ajá. junto con aprovechamiento de la carroña Ajá. o restos de animales muertos. Supongo que no se desperdiciaba nada. En absoluto. Ma- Poco a poco la caza fue ganando importancia. Ya, El Homo erectus ya cazaba, cierto. pero fue con especies como el Homo heidelbergensis, el Homo neanderthalensis, Ya. por supuesto el Homo sapiens, Claro. que la caza se convirtió en una actividad central. Entiendo. Y no creas que se limitaban a pequeños animales. No. En España, por ejemplo, Ajá, hay yacimientos como los de Torralba y Ambrona, sí. donde se han encontrado restos de elefantes. Elefantes. Eso sí que requiere una organización y unas técnicas de caza sofisticadas. Me imagino a nuestros antepasados enfrentándose a un gigante así sin un buen plan. Desde luego, la caza de grandes presas requería una planificación estratégica, Sí. una coordinación grupal, Ajá. por supuesto herramientas. Claro. Aquí es donde entra en juego la tecnología del Paleolítico, un Ya. aspecto que nos revela la capacidad de innovación de nuestros ancestros. La tecnología del Paleolítico. Siempre me ha fascinado la idea de que con un simple trozo de piedra pudieran crear herramientas tan útiles. Ya. ¿Cómo evolucionaron estas herramientas a lo largo del Paleolítico? Que empezaron con herramientas muy básicas, los cantos tallados, Yes. que se obtenían golpeando una piedra contra otra para crear un filo cortante. Ajá. Esos cantos tallados propios de la cultura odubayense Ok. se utilizaban para cortar carne, raspar pieles o trabajar la madera. Ajá. Más adelante, en el Paleolítico Inferior,
surgió una auténtica revolución. Los bifaces, herramientas de piedra con forma de almendra talladas por ambas caras que les permitían realizar una variedad de tareas. Los bifaces, las navajas suizas del Paleolítico. Precisamente, eran herramientas multiusos, robustas y eficaces. Ajá. Con el tiempo, Sí. las herramientas se fueron especializando en el Paleolítico Medio, por ejemplo. Los neandertales desarrollaron herramientas más ligeras y precisas, como las raederas para trabajar las pieles, las puntas musterienses para las lanzas o los denticulados con bordes aserrados. Es increíble cómo fueron perfeccionando sus técnicas de talla. La verdad es que sí. ¿Qué nos dice esto sobre la evolución cognitiva de nuestros antepasados? Cada avance en la tecnología lítica refleja un desarrollo en las capacidades cognitivas. Entiendo. No solo se trata de la destreza manual, sino de la capacidad de planificación, de abstracción, de visualizar la herramienta final antes de empezar a tallarla. Es decir, que cada herramienta es un testimonio de la mente humana en evolución. Exactamente. Y hablando de evolución, ¿Sí? ¿qué hay de las creencias en el Paleolítico? ¿Tenemos alguna pista sobre la espiritualidad de nuestros ancestros? Es un tema apasionante. Sí. Si bien es difícil saber con certeza lo que pasaba por sus mentes, hay evidencias que nos sugieren la existencia de creencias y prácticas rituales. Cuéntame más. ¿Qué tipo de evidencias? Por ejemplo, los neandertales ya enterraban a sus huertos. En algunos casos se han encontrado ofrendas funerarias, lo que sugiere una creencia en una vida después de la muerte. Es increíble. Cuidar a sus muertos, rendirles homenaje. Eso nos habla de una profunda sensibilidad. Sí, sí. De una capacidad de abstracción que va más allá de la mera supervivencia. Totalmente de acuerdo. Ya. Y no solo los neandertales en la cima de los huesos. En Atapuerca se han encontrado restos de Homo heidelbergensis, una especie anterior, que también parecen haber sido depositados allí de forma intencionada. Entiendo. Podríamos estar ante una de las primeras evidencias de un comportamiento ritual. Es fascinante pensar que la inquietud por lo trascendente, por lo que hay más allá de la vía terrenal, ya estaba presente en nuestros ancestros más antiguos. Sin duda. Qué interesante. Y aunque aún hay mucho que investigar, cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más de la mente de estos humanos que, a pesar de la distancia en el tiempo, compartieron con nosotros la aventura de ser humanos. Es increíble, ¿verdad? La verdad es que sí. Es asombroso cómo, a partir de simples huesos y herramientas de piedra, podemos reconstruir la historia de la humanidad, ¿verdad? Y ahora que ya hemos sentado las bases, me gustaría profundizar un poco más en cada uno de esos periodos del Paleolítico. Inferior, medio y superior, que los hace únicos. ¿Qué grandes hitos podemos destacar en cada uno de ellos? Es una excelente pregunta. Cada uno de estos periodos representa un capítulo crucial en nuestra historia evolutiva y cultural. Empecemos por el Paleolítico Inferior, el más extenso de los tres, abarca desde hace unos 2.85 millones de años hasta hace aproximadamente 127.000 años. Es la etapa de los primeros homínidos, la época en que se dan los primeros pasos en la fabricación de herramientas, en el control del fuego y en la expansión fuera de África. Si tuviéramos que elegir un símbolo del Paleolítico Inferior, ¿cuál sería? Sin duda el bifaz. Esta herramienta, con su característica forma de almendra, representa un salto tecnológico significativo. No solo es una herramienta más elaborada que los cantos tallados, sino que su simetría y estandarización nos hablan de una mente capaz de planificar y ejecutar diseños complejos. Es como si el bifaz fuera la tarjeta de presentación del Homo erectus, ¿no? Una especie que, como hemos mencionado, se aventuró fuera de África explorando nuevos horizontes. ¿Qué sabemos de esa migración? ¿Fue un evento único o una serie de desplazamientos a lo largo del tiempo? Los estudios sugieren que no hubo una única migración, sino varias oleadas expansivas a lo largo de miles de años. Los primeros Homo erectus